Muy bien, entonces, ¿cuál es nuestro tema? Acá está nuestro tema, capítulo 1, propiedades físicas e índice de los suelos. Hemos llegado a esta clase número 7 de este tema. Eso quiere decir que ya sabemos muchas cosas. Sabemos las definiciones, el origen del suelo, el ciclo de la roca, la composición mineralógica del suelo, forma y textura de las partículas, estructura y cohesión, las fases del suelo, la distribución del tamaño de partículas. Eso es lo que nosotros sabemos hasta el día de hoy y posiblemente tienen alguna pregunta de todo esto, teoría, práctica. Han resuelto los ejercicios obligatorios que están en el texto, los han puesto en una hoja aparte, han puesto su nombre, han puesto la fecha y ahí seguramente han surgido dudas, quizá no, sea como sea, este es muy buen momento para hacer cualquier pregunta o escribir algo en el chat. Espero unos segundos para todo esto que ya hemos llevado. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Bien, vamos con nuestra materia, lo que nos toca para el día de hoy, la consistencia del suelo. Para hablar de consistencia del suelo debemos nuevamente ver nuestro suelo, ese es nuestro suelo. Y ese tiene ciertas características, todas las que ya conocemos. Y además tiene una cierta consistencia. Entonces hablamos de esa consistencia y decimos, este es un suelo grueso, por lo tanto muestra cierto tipo de consistencia. Y la consistencia de los suelos gruesos viene dada básicamente por la densidad. Aquí está nuestro suelo grueso, aquí también, pero este de acá tiene unas características, esta tiene otra. ¿Cuál? La densidad. Este tiene menos índice de vacíos, este tiene más índice de vacíos. La idea es que la densidad relativa es diferente, ¿no? Eso nos queda muy, muy claro. Pero ¿qué es la densidad relativa? Es cierta densidad asociada a algo con ciertos límites. Y esa definición está aquí. La densidad relativa tiene que ver con el índice de vacíos del suelo. Este es el índice de vacíos del suelo. Si lo vemos acá, tiene un índice de vacíos. Si lo vemos acá, tiene un índice de vacíos mayor. Entonces, anotamos aquí y dice, ahí está el índice de vacíos del suelo, el que tiene en cierto momento, ¿no? Eso es clave acá. Ahora simplemente decimos con qué se compara. Se compara con un índice de vacíos máximo y un mínimo. Entonces, ¿cómo funciona eso del índice de vacíos máximo y el índice de vacíos mínimo? Dice, si nos imaginamos a este suelo y un recipiente, y nos imaginamos el tamaño de ese grano, nos imaginamos que estamos hablando de arena, y colocamos en un recipiente. ¿Cómo va a tener un índice de vacíos mayor cuando vamos con mucha calma y ponemos paso a paso y hacemos básicamente que ese suelo tenga muchos vacíos? En concepto, si agarráramos cada grano y lo ponemos y hacemos que quede con los espacios.
Bueno, resulta que en laboratorio hay un ensayo que permite reproducir cierto procedimiento y llegar a colocar un suelo en un recipiente con muchos vacíos. Cuando se sigue ese procedimiento, se dice que hemos hallado un índice de vacíos máximo de ese suelo. Índice de vacíos máximo de ese suelo, ¿no? Esa es básicamente la idea. Y luego, ¿qué pasaría si agarramos el mismo recipiente, colocamos el suelo y lo compactamos? Ponemos un poco, compactamos. Ponemos otro poco, compactamos, sacudimos. Bueno, ahí podemos esperar que el índice de vacíos sea menor. Oh, sí, y llegamos a un índice de vacíos mínimo. No vamos a ver estos procedimientos, pero nos queda claro que es un asunto de laboratorio para cada suelo hallar el índice de vacíos máximo, lo máximo en cuanto a índice de vacíos, lo menos en cuanto a compactación, y el índice de vacíos mínimo, lo máximo en cuanto a compactación, de acuerdo a norma. Y este índice de vacíos solo nos muestra en qué rango estamos. Eso es todo. Si tenemos que hacer una pequeña recta numérica, la recta numérica la haríamos así. Si dijésemos, ahí está el índice de vacíos, en alguna parte acá está el índice de vacíos mínimo. Y en alguna otra parte acá está el índice de vacíos máximo. Y lo que nos interesa es evidentemente dónde está el índice de vacíos. Y decimos puede estar aquí entre el máximo y el mínimo, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces ahí decimos, si el índice de vacíos está cerca al máximo, entonces vengo aquí, ese valor menos ese es el mismo, 0. La densidad relativa tiende a ser 0. Y si por el otro lado el índice de vacíos está cerca al mínimo, entonces esto sobre eso es 1 y multiplicado por 100% es 100%. Entonces lo que decimos es que la densidad relativa va entre 0 y 100, dependiendo si estamos a este lado del máximo o este lado del mínimo. Esa es la consistencia, así se expresa la consistencia de un suelo grueso. Y de ahí podemos hablar de que la densidad relativa del suelo entre 0 y 15% se considera muy suelto, entre 15 y 50 suelto, entre 50 y 70 medianamente denso, entre 70 y 85 denso y de 85 a 100 muy denso. Esa es básicamente la idea. Entonces, hasta acá con esa simple definición que ha quedado en la pantalla, con esta idea de qué realmente representa, ¿tienen alguna pregunta? Si no tienen, perfecto. Muy bien. Sigamos adelante. Una vez definido aquello, podemos decir que hay rangos típicos, ¿no? Eso es todo lo que muestra esta gráfica presentada por algún autor. Y dice, si el índice de vacíos es este y esta es la densidad relativa, hay una relación típica para todos los suelos. Por ejemplo, si entro con 0,6 y llego aquí, dice es aproximadamente la densidad relativa. Es 45%, ¿no? Esa es básicamente la idea acá. Típicamente, por supuesto hay rangos, pero típicamente es eso. Si la densidad relativa es 70%,
El índice de vacíos típico está entre estos dos rangos, que es alrededor de 0,6. Es solo un ejemplo, no son exactos, es solo para mostrar aquello. Muy bien. Entonces, esa es la idea en cuanto a la densidad relativa a los suelos gruesos. Ahora sumerjámonos toda la clase y la siguiente en los suelos finos. Quien propuso la consistencia asociada con los suelos finos fue Atterberg. Aquí está el nombre de esta persona, Atterberg. Y él habló de estados. Aquí está, él habló de estado sólido, semisólido, plástico y líquido en los suelos finos. Y en lugar de hablar de índice de vacíos en los suelos finos, él habló de contenido de humedad. Aquí está el contenido de humedad. Entonces, aquí cero contenido de humedad y fue aumentando en este sentido. Ahí está. Y en ese sentido, el contenido de humedad aumenta y el estado del suelo cambia de sólido a luego semisólido, plástico y líquido. Y en cada caso se ha aumentado agua. Nos tenemos que imaginar un adobe que no tiene piedras, no tiene grava, además no tiene tampoco nada de paja, solo arcilla. Y cuando está seco, está muy duro, eso es lo que dice aquí. Poco contenido de humedad, estado sólido. Y como define, se rompe antes de deformarse y su consistencia es similar a un dulce duro. Ahí está la idea. Consistencia similar a un dulce duro. Nuestro adobe sin agua. Pero después aquí aparece que hay más presencia de agua, ¿no? Y cuando hay más presencia de agua, cambia de estado a un estado semisólido. Y dice, al deformarse, no recupera su forma inicial. Su consistencia es quebradiza, similar a la de un queso. Una pequeña corrección ahí, similar a la de un queso. Entonces digo de dulce duro a queso. Y me es fácil imaginar, eso sucede cuando se aumenta agua a nuestro adobe o por supuesto a cualquier suelo. Y luego aquí aparece el estado plástico. ¿Qué quiere decir eso? Que a ese nuestro adobe se le ha aumentado más agua. Por lo tanto, ahí dice, se deforma sin romperse. Tiene una consistencia de mantequilla suave a masilla en endurecimiento. Masilla en endurecimiento, mantequilla suave, estado plástico. Entonces eso quiere decir que si agarro parte de ese suelo, voy a poder yo remoldearlo. ¿Por qué? Porque está en un estado plástico. Y si le sigo agregando agua, ya cambia su estado a un estado líquido y dice fácilmente deformable. Tiene una consistencia similar a mantequilla suave. Entonces sí podemos ver que un mismo suelo fino cambia su consistencia. Pasa de lo que es el estado sólido a semisólido, plástico y líquido, cambiando de dulce duro a queso, a masilla en endurecimiento y luego a mantequilla suave. Y para pasar de estado a estado, se nota claramente aquí dice, hay límites. Cuando pasa de este estado sólido a este semisólido, lo que tenemos es el límite de contracción, así se define. Luego, para pasar al otro estado, de semisólido a plástico, se puede ver en la pantalla que el límite es el plástico. Y finalmente, para pasar del plástico al líquido, se puede ver que el límite es el límite
líquido. Entonces, los límites que aparecen, los límites de consistencia, son contenidos de humedad, ¿no? Se ve claramente eso, que hacen la diferencia entre los diferentes estados. Así aparece de arriba hacia abajo el límite líquido, luego está el límite plástico y después está el límite de contracción. Tres límites que también se los puede conocer, se los conoce como límites de contracción, ¿no? Esa es básicamente la idea. Entonces, con eso dicho hasta ahora, ¿desean hacer alguna pregunta? Por favor, háganla con toda confianza. Muy bien. Sigamos viendo más detalles. ¿Por qué la plasticidad? Aquí traemos unas figuras de hace algunas clases mostrando que la plasticidad viene por la doble película difusa. Eso es lo que queremos acordarnos aquí. Y el resto de la clase, básicamente vamos a ver cómo es que se puede obtener el límite líquido en laboratorio. Y aquí se muestra una figura que muestra el aparato en el que se determina el límite líquido. Aquí está nuestro aparato de Casagrande, ¿no? Es este de acá, se llama así, y ahí se pone el suelo en una cuchara y se hace algo. Vamos a ver ese detalle. ¿Cuál es el procedimiento en laboratorio para determinar el límite líquido? Entonces aquí se ve ese aparato de Casagrande, sería un esquema. Se ve esta cuchara, esta es la cuchara y una manivela. Aquí una base. De frente, ese aparato se ve así, otra vez la cuchara y aquí la manivela y la cuchara pegada a la base. Muy bien, lo que entendemos ahora es que vamos a poner el suelo ahí y con el ranurador vamos a abrir un surco en ese suelo sobre la cuchara. Y ese surco, de acuerdo a las dimensiones del ranurador, nos dice que tiene 2 milímetros en la parte inferior y 11 milímetros en la parte superior. 2 abajo, 11 arriba y un alto de 8 milímetros. Entonces es una condición esta de acá. Perfecto. Entonces eso está muy, muy claro. Y a continuación movemos la manivela y esto se eleva 1 centímetro. Y al seguir moviendo la manivela cae y golpea. Luego hacemos lo mismo, un segundo golpe, un tercer golpe y así sucesivamente. Entonces aquí, ¿qué podemos ver? Que este suelo de la parte izquierda y este suelo de la parte de la derecha van a juntarse porque estamos golpeando la cuchara. Y al irse juntando, aquí de arriba se ve primero el surco y los 2 milímetros claros abajo, y en la parte superior se tiene 12.7 milímetros unidos, y eso quiere decir eso. Bueno, quien hizo este ensayo, Casagrande, propuso algo que era muy simple. Propuso que cuando se une el suelo 12.7 milímetros y se haya dado 25 golpes, el contenido de humedad de ese suelo sería el límite líquido. 25 golpes, 12.7 milímetros, el contenido de humedad es el límite líquido. Eso mismo veamos acá en estas fotografías. ¿Qué se puede ver acá? Miren ustedes, acá está nuestro aparato de Casagrande. Ahí está la marca,
Aquí está la cuchara, aquí está la manivela. Visto de un lado es este. Entonces veo otra vez la base, la cuchara, la manivela y detrás un contador para el número de vueltas. Y tomamos el suelo, es un suelo fino. Y por supuesto, si queremos determinar el límite líquido, tiene que el suelo estar cerca al estado líquido, por supuesto, ¿verdad? Entonces le agregamos agua, la cantidad necesaria para que tengamos una pasta, ¿no? Porque estamos hablando de consistencia de mantequilla suave. Agarramos la espátula y amasamos es el suelo, ¿no? Entonces hay una distribución uniforme de agua, sabemos que está cerca al límite líquido. Y ese suelo, en esa condición, pues simplemente la colocamos en nuestro aparato de Casagrande. Aquí está nuestro aparato de Casagrande y una espátula colocando el suelo. Se nota claramente cuál es el procedimiento. Y luego se nota que hemos hecho esto de acá. Entonces veamos una vez más, volvamos a esto y ahí vemos nuestro suelo en la cuchara de Casagrande. Siguiente paso, tomamos nuestro ranurador. Este es nuestro ranurador y lo llevamos de un lado hacia el otro y miren, aquí está la ranura. Ahí en este sector se ha formado la ranura y tiene dimensiones ya específicas, siempre las mismas, 2 milímetros abajo, 11 arriba, 8 de alto y podemos ver aquí y ya hemos dado el número de golpes, aquí volvamos y por supuesto al golpear, subir esta cuchara y golpearse en la base, termina uniéndose cada vez más. Y cuando se une 12.7 milímetros, que en este ranurador puede verse atrás, eso quiere decir que podemos haber llegado al límite líquido, de que el suelo en ese momento esté con el límite líquido. ¿Qué hacemos al respecto? Pondremos el número de golpes. Si el número de golpes es 25, entonces inmediatamente sabemos que el suelo tiene un contenido de humedad que es el límite líquido. Entonces tomamos ese suelo, lo llevamos al horno, lo sacamos del horno y el contenido de humedad es el límite líquido. Ese es el concepto. Y eso en figuras, antes de que puedan hacer más preguntas, veamos en un video. Entonces ahora queremos entender lo mismo con imágenes en movimiento. Entonces, algunos alumnos han subido esto. Ahí está el aparato de Casagrande. Ahí está el contador, la manivela. Se lo pone fijo. Se ha obtenido el suelo, se le ha agregado agua y se nota claramente la masa pastosa. Entonces, esa es la que se pone al aparato de Casagrande. Con cuidado y se pone el ranurador. Este de acá tiene otra forma y ahí aparece la ranura. Este en esencia, no se olviden que está chueca, pero no importa, es un video para entender, que lo hemos encontrado en YouTube. Y ahí está la ranura y a continuación, ¿qué se hace? Se golpea. Entonces miren la velocidad, miren cómo funciona. Ahí está, golpeándose el suelo hasta que se una 12.7 milímetros. Entonces se ha contado el número de golpes, en un momento hablamos de eso, porque no es 25 en este momento, solo se ha contado el número de golpes. Se ha unido 12.7 milímetros, entonces agarramos una lata para el contenido de humedad, vemos la masa inicial, tomamos ese suelo, ese que estamos ensayando, y ese va a la lata y a la balanza, masa inicial. Luego al horno. Y en el horno se seca el suelo. Muy bien.
Entonces queda clara la idea. Entonces, con eso dicho, en un momento más vamos a ver cómo se hacen los cálculos. ¿Desean hacer alguna pregunta? Pueden abrir su micrófono, pueden escribir algo en el chat con toda confianza. Muy bien. Excelente, gracias. Entonces veamos ahora cómo se hacen los cálculos. Recordemos lo que acabamos de ver, el procedimiento detrás. Hemos unido nuestro suelo 12.7 milímetros. Hemos sacado el contenido de humedad y hemos contado el número de golpes. Y no necesariamente es 25, sería mucha coincidencia. Entonces nosotros vamos a esta gráfica, que es el contenido de humedad en función del número de golpes. Y vemos, y vamos a decir cualquier cosa. Y digo, el contenido de humedad 50%, es un ejemplo nada más, y el número de golpes 18, por ejemplo. Muy bien, y tenemos un punto. ¿Podemos decir que hemos encontrado el límite líquido? No, porque no se ha podido ver lo que es aquello. Jóvenes, los asuntos de cómo maneja cada uno su celular, por favor, que queden para cada uno con su celular, ¿no? Si a alguno se le ha perdido la presentación y es solo uno, y no soy yo el que he dejado de presentar, tiene que ir a donde hay a la derecha todos esos iconos y busca donde está la presentación y aprieta ahí y eso es lo que le va a salir en la pantalla. Pero, claro, entiendo que esto suceda, pero a esta altura, cada uno investigue un poquito, por favor, de aquello, ¿no? Ok. Eso de salir y volver a entrar solo si es que se ha perdido la conexión, ¿no? Pero entre tanto hay que ir al icono que está de la persona que está haciendo la presentación y ahí se fija y aparece. Ok, entonces cerrado aquello, estamos hablando de este límite y en este límite hemos dicho que hay un punto que no es el límite líquido. ¿Por qué? Porque no hay 25 golpes detrás. Entonces, todo ese procedimiento y video que hemos visto se repite. Y podemos nosotros decir ahora que volvemos a hacer lo mismo y le cambiamos un poco el contenido de humedad de ese suelo. Podríamos nosotros secarlo un poco, ¿no? Esa es básicamente la idea. Si lo secamos, baja el contenido de humedad un poco. Eso se hace en laboratorio con una secadora de laboratorio. Y ahora seguimos el mismo procedimiento, otra vez al casagrande, otra vez los golpes, otra vez el horno. ¿Y qué ha sucedido? Me estoy inventando algo. Sucede ahora que el contenido de humedad ha bajado y el número de golpes ha aumentado. Perfecto, entonces llegamos a ese punto. ¿Ese es el límite líquido? No, no es el límite líquido, es un segundo punto. Y volvemos a hacer eso un tercer punto. Y vamos a decir que secamos más el suelo y cuando secamos el suelo llegamos aquí. El contenido de humedad ha bajado, el número de golpes ha aumentado, pero otra vez no ha dado 25. Se nota claramente que eso es lo que está ahí. No ha dado los 25 golpes. Muy bien, entonces
¿Qué debo hacer? ¿Seguir probando? La respuesta es no, porque miren ustedes, en esta gráfica de contenido de humedad en función del número de golpes en escala logarítmica, porque finalmente eso es lo que está ahí. Y el número de golpes que normalmente viene dado por n en escala logarítmica, decimos simplemente que anotamos acá y nos ha resultado una línea recta. En laboratorio no es exactamente que caen sobre la línea recta, pero podemos ajustar una línea recta. Y si ajustamos la línea recta, entonces es fácil, ahí vamos a 25 golpes para esta línea recta y obtenemos el límite líquido. En la realidad una línea, nunca me olvido de eso, tiene la ecuación y igual a más bx. Esa es la ecuación. ¿Qué representa B? La pendiente de la línea. ¿Qué representa la A? El valor de la intersección con el eje Y. En este caso, el contenido de humedad es Y. Entonces decimos el contenido de humedad es igual a más B por X, y X es el logaritmo del número de golpes. Entonces, esa es la ecuación. Contenido de humedad es A más B logaritmo de N. ¿Cómo se obtiene A y B? Se trata de un ajuste de mínimos cuadrados. Se pasa una línea recta lo más cerca a todos los puntos que yo tenga. Eso se hace agarrando la calculadora. Aquí están mis puntos. Tengo este punto, contenido de humedad, número de golpes, en escala logarítmica. Lo mismo, todo eso. Y tengo 3 puntos, agarro mi calculadora, pongo esos 3 puntos y le digo ahora deme la pendiente y la intersección, y los valores de A y B son conocidos. Es decir, he pasado esa línea recta por los 3 puntos de laboratorio. Depende de la norma, esos 3 puntos pueden no ser 3 puntos, pueden ser 5. La idea es que podemos nosotros tener y fijar una línea recta, la relación entre contenido de humedad y número de golpes, y tenemos la ecuación. A partir de eso, ¿hay alguien más compartiendo su pantalla? Por favor. Ok. Entonces, a partir de eso, necesito los 25 golpes. Entonces digo, si a este le pongo 25, el contenido de humedad es el límite líquido. Entonces el límite líquido es A, que conozco para este suelo a partir del ensayo, más B, que conozco para este suelo, por el logaritmo de ¿qué? De 20. Esa es básicamente la idea. Entonces queda claro que el límite líquido es A más B logaritmo de 25. Y A y B vienen del ensayo. Ese es el procedimiento para determinar ese valor del límite líquido. No es un promedio, sino que hay que entender que sale de esta línea. Perfecto. Entonces, ¿desean hacer alguna pregunta? Por supuesto, nosotros ahora deseamos obtener o practicar y aplicar esto, que es muy simple. De ahí viene el ejemplo 1.11. En el ejemplo 1.11, que está en su texto, decimos, hemos hecho eso 3 veces. 1, 2, 3. Hemos tomado el suelo, puesto en la cuchara de casa grande, dado un número de golpes. Aquí está en el primero 30, en el otro 27, en el otro 20. Y
Una vez que hemos hecho eso, hemos sacado, porque se unía en todos los casos 12,7 milímetros, y hemos llevado al horno la muestra y visto cuál es la masa después. Entonces, esos son los datos. Masa del contenedor, número de golpes, húmedo más contenedor, seco más contenedor, y deseamos hallar el contenido de humedad con esa ecuación. Entonces, de aquí determinamos la masa del agua, la masa de los sólidos, y el resultado de uno de estos ensayos es que conocemos el contenido de humedad con el número de golpes. Eso ahí. Y una vez que conocemos eso, conocemos 3 puntos, y para esos 3 puntos determinamos A y B, pasamos una línea recta. La línea recta tiene esa ordenada y esa pendiente. Y el límite líquido resulta ser este valor menos este por el logaritmo de 25. En este caso, el límite líquido es 33,60. Muy bien, esa es exactamente la idea. Y este es ejercicio para que utilicen su calculadora y lo apliquen. Y ahí viene otra vez la idea de es su obligación en este curso agarrar una hoja y poner su nombre, la fecha y resolver este problema. Esa es la manera de aplicar el conocimiento. Perfecto. Los decimales, ya hemos hablado de que 2 decimales en cuanto a ver en un papel está bien para nosotros, pero por supuesto que tienen un valor significativo de acuerdo al laboratorio y lo que use, el tipo de balanza, la capacidad, los decimales que trae de gramo, etcétera, etcétera. Pero eso dejamos al laboratorio. Ahora nos quedamos tranquilos expresando el límite líquido de esa manera. Entonces, una vez más, pueden hacer alguna pregunta si desean. Muy bien. Vamos adelante. Sabemos cómo hacer el ensayo, sabemos cómo determinar el límite líquido. Ahora veamos una ecuación empírica que podría simplificar el procedimiento. Esta es una ecuación propuesta por esta institución de Estados Unidos que dice que el límite líquido puede estimarse, no es el resultado del laboratorio, como el contenido de humedad por n sobre 25 a la tangente de beta. Perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros necesitamos hacer 3 ensayos, como hemos visto, 3 puntos, o según la norma en algún caso podrá ser 5 puntos para hallar el límite líquido. ¿Pero qué pasa si hacemos un solo punto? Bueno, aquí dice que para ese solo punto hallamos un contenido de humedad y un número de golpes. Y el límite líquido estimado es el contenido de humedad por ese número de golpes entre 25 a la tangente de beta. Y la tangente de beta es la pendiente de la línea de flujo, que no la he mencionado bien. Esta de acá es la línea de flujo, la pendiente es la tangente de ese ángulo, y dice que ese valor típico, más que típico, 0,121, es una buena aproximación. Entonces el asunto es simple. Si esto hago 0,121 y doy un solo golpe, entonces puedo hallar el límite líquido. Es así como debo obtener yo y debo pensar en esa relación. Si es que tengo muchas muestras y muy poco tiempo, entonces, por ejemplo, tendría que hacer 5 veces lo del aparato de Casagrande en un suelo. Hago una sola, entonces estoy disminuyendo mi tiempo y estimo el límite líquido cuando solo lo necesito estimado con esa ecuación. Eso es todo, no hay mayor ciencia en esa ecuación.
¿Desean hacer alguna pregunta al respecto? Perfecto. Ahora veamos el otro límite. El límite es el siguiente, el límite plástico. Entonces agarramos nuestro suelo, este es nuestro suelo, y obviamente está con un contenido de humedad asociado con el estado plástico, y puedo yo hacer un rollo, ¿no? ¿Por qué? Porque está en el estado plástico. ¿Qué dice acá que debo hacer? Unos rollos, y esos rollos poco a poco van perdiendo agua. Si muevo yo la mano en un vidrio esmerilado de un lado a otro, ese rollo va adelgazándose y además va perdiendo agua. Y si yo estaba en el estado plástico y voy perdiendo agua, llega un momento en el que el suelo se rompe porque ya no está en estado plástico. Si se rompe, la idea es que acabo de determinar el límite plástico y en ciertas condiciones cumple esa idea. Por ejemplo, miren ustedes acá, se dice que un espesor de 3 milímetros y un largo de 3 centímetros, y si se rompe en esa condición, es que no cabe ninguna duda, hemos determinado el contenido de humedad que represente el límite entre lo plástico y semisólido. Entonces hay que tomar ese rollito, colocarlo en una lata, llevarlo al horno, y este contenido de humedad es el límite plástico. Queremos ver un video, uno que alguien ha subido a internet, a YouTube, y lo vemos. Y vamos describiendo la idea. Primero, los instrumentos. El vidrio esmerilado, una pequeña varilla de 3 milímetros de diámetro, obviamente una espátula, un recipiente para manejar el suelo, una balanza, el horno, las latas donde se debe colocar el suelo, chirguetes para manejar el agua. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue? Como está aquí, se ha tomado ese suelo y se saca la masa de ese suelo, de acuerdo a lo que nos pueda decir la norma. Ahí está nuestro suelo y le agregamos agua porque queremos que esté en el estado plástico. Una vez que se le agrega agua y sé que está en el estado plástico, también preparo mi lata para después poner al horno. Entonces ahí está el suelo, se supone que está en estado plástico, puedo hacer una esfera, ¿no? Esa es claramente la esfera. Y esa es la que puedo yo colocar y hacer cilindros, ahí se nota. Ahora uno ve y dice, no es tan fácil, es evidentemente es un cilindro, y mi objetivo es que pierda contenido de humedad. Se nota en el vidrio aquello, ¿verdad? Y cuando está muy grande todavía, lo vuelvo más chico. Eso es todo lo que está sucediendo ahí. Y por supuesto no es tan fácil aquello. Pero bueno, uno poco a poco entiende mejor y la idea es esa. Poco a poco hace un cilindro, va perdiendo contenido de humedad hasta que cumple unas condiciones. Y ahí, después de un rato, parece que cumple mejor las condiciones, que el diámetro de esa varilla ayuda a ver el diámetro. Y otra vez lo mismo. Nadie dice que es perfecto, pero nos da una idea muy clara de cómo funciona. Y miren ese rollo que cumple con las condiciones de diámetro, ya se está resquebrajando y se dice cumple con los
con las condiciones y entra a la lata. El contenido de humedad es el límite plástico. Por supuesto, cuando uno se va al laboratorio, le cuesta mucho poder hacer eso. Pero el concepto es simple, ¿verdad? Muy, muy simple. Entonces, con eso dicho, ¿y cómo obtener este límite plástico? ¿Tienen ustedes alguna pregunta? Pueden hacerla con toda confianza. Bien. Última parte de la clase. Algunas definiciones sabiendo que de cada suelo se puede obtener el límite líquido y el límite plástico. Primera definición, la que está aquí. El índice de plasticidad de un suelo es el límite líquido menos el límite plástico. El índice de plasticidad de un suelo es el límite líquido menos el límite plástico. Definición. Y este índice de plasticidad nos ayuda a ver el grado de plasticidad del suelo. Dice, si ese índice de plasticidad está entre 0 y 3, se considera no plástico. Entre 3 y 15, ligeramente plástico. De 15 a 30, de baja plasticidad. Y mayor a 30, de alta plasticidad. Esa es la idea con relación al índice de plasticidad. Definición, límite líquido menos límite plástico. ¿De dónde sale el límite líquido y de dónde el límite plástico? De los ensayos que hemos visto. Segunda definición, segundo índice, el índice de liquidez. Y aquí está el contenido de humedad, el límite plástico, el límite líquido y otra vez el límite plástico. ¿Qué involucra esto? Otra vez una pequeña recta numérica. Entonces decimos, si esta es una recta que muestra el contenido de humedad, en alguna parte acá está el límite plástico y en alguna parte acá está el límite líquido. Y aquí me dice en la parte inferior límite líquido menos el límite plástico. En otras palabras, este fragmento. Y me dice, mientras más largo sea esto, el grado de plasticidad es mayor, ¿no? Como puedo ver aquí, mientras más grande sea esto, mayor va a ser el grado de plasticidad. Pero ahora hay algo más. Este es el contenido de humedad que el suelo tiene en un cierto momento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en cierto momento el suelo puede, por decir algo, tener un cierto índice de vacíos, un cierto contenido de humedad. Ese contenido de humedad, ahí donde lo he dibujado, representa un contenido de humedad en la recta y está entre el límite líquido y el límite plástico. Lo que dice este índice de liquidez es que debo restar el contenido de humedad menos el límite plástico. Entonces eso quiere decir tomar este segmento. Y visto así, ese segmento va a ser menor a este de abajo, ¿no? Eso queda claro para donde yo he puesto esto. ¿Qué puedo decir? Si estoy entre el límite líquido y el límite plástico, el contenido de humedad hace que el suelo esté en estado plástico. Y el índice de liquidez, ¿qué valor va a tener en estado plástico? Según lo que acabo de ver, es muy simple. El contenido de humedad menos el límite plástico sobre esto va a ser un valor entre 0 y 1. Por ejemplo, que el suelo salga con un valor de 0.33, 0.82, quiere decir que el suelo está con ese contenido de humedad en estado plástico. Si cambiamos y decimos ahora nuestro mismo suelo, que tiene un límite líquido definido, un límite plástico definido, y estamos ahora acá.
mayor el contenido de humedad. Ha llegado hasta el estado líquido. Ahora, ¿cuáles son los segmentos que debería comparar? Este de acá, de contenido de humedad menos el límite plástico, sobre este. Es fácil de ver que ese valor es mayor que 1. Por lo tanto, si el índice de liquidez es mayor que 1, quiere decir que estoy en estado líquido. Y por último, también hay la posibilidad de que el contenido de humedad del suelo esté por acá, por ejemplo. Y al hacer la diferencia, voy a tener un otro segmento, este de acá. En ese caso, la idea es muy simple. El valor de contenido de humedad menos el límite plástico va a salir negativo. En este caso, el valor es negativo. Por lo tanto, si el índice de liquidez es negativo, quiere decir que el suelo está en estado sólido o semisólido. Entonces, la definición de índice de liquidez es esa: contenido de humedad menos límite plástico sobre el límite líquido menos el límite plástico, y se nota que nos da y nos avisa el estado del suelo para un cierto contenido de humedad. Mayor a 1 en estado líquido, entre 0 y 1 en estado plástico y negativo en estado sólido o semisólido. Y por último, la otra definición a la que vamos a darle menos importancia, pero es definición que aparece en la literatura, es el índice de consistencia. Igual, límite líquido, índice de plasticidad, contenido de humedad. Tiene que ver con una relación parecida a esa, pero en lugar de ser este segmento, dice límite líquido menos contenido de humedad, es este otro segmento. Entonces igual hay comparaciones aquí, límite líquido menos índice de plasticidad, etc. Entonces es simplemente otra manera de ver lo mismo. Y eso se llama índice de consistencia, que no es necesario saber de memoria, simplemente sepamos que es otro índice. Entonces, con esa definición de índices y lo que significa, estamos tranquilos. Quizá tengan alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganla. Muy bien. Por último, no por último, penúltimo, hagamos otra definición. La definición de actividad. Y para hablar de actividad, aquí está la definición. Dice, es el índice de plasticidad sobre la fracción de arcilla. Entendamos bien y aquí dibujemos nuestra curva de distribución de tamaño de partículas. La vamos a poner acá. Y vamos a decir que en nuestro suelo, que es fino, porque estamos en suelos finos, acabamos de hacer una granulometría y una hidrometría, y tenemos el porcentaje que pasa. ¿En función de qué? De el diámetro en escala logarítmica. Y nos vamos a imaginar que acá está el tamiz 200, 0.075. Y el tamizado de este suelo nos ha dicho que hasta ahí la distribución es esa. Y a partir de eso ha resultado que con la hidrometría podemos ir más abajo, y es solo un ejemplo que sea ese de ahí. Muy bien, ahora en alguna parte a este lado menos que 0.075 aparece
0,075. Muy bien. Entonces decimos ceros. No. Disculpen. 0, 0. No, no aparece lo mismo, ¿no? No puede. Aparece más bien 0,02 milímetros. Es posible. 2 milímetros también se puede decir que son 2 micrómetros, ¿no? Perfecto. Entonces, vemos la curva que sabemos obtener y subimos acá y llegamos a ese valor. Y ese, obviamente, representa un valor acá. Y sabemos el porcentaje de ese suelo más pequeño que 2 micrómetros. Eso nos ha quedado muy claro en la clase anterior. Entonces ahí digo, lo que yo tengo acá es la fracción. Disculpen el mouse, voy a escribir otra vez. Esa se llama la fracción, es el porcentaje en un suelo cuyo diámetro es menor a 2 micrómetros. Eso es todo. Esa es la definición de fracción arcilla. ¿Y qué es la actividad por definición? Esa es la clave aquí. Por definición, es el índice de plasticidad sobre la fracción arcilla. Esa es la actividad por definición. Y obviamente podemos entender que un suelo puede tener más o menos de fracción arcilla, ¿no? Esta curva puede estar más arriba o más abajo. Y hay una relación entre el índice de plasticidad y esa fracción arcilla. Mientras más sea esta fracción arcilla, el índice de plasticidad es mayor. ¿Y cuál es la relación finalmente? Está asociada con lo que nosotros vemos acá. Dice, finalmente la relación entre índice de plasticidad y fracción de arcilla es esa. Va aumentando el índice de plasticidad a manera que la fracción arcilla aumente. Si yo tengo una hillita, esta es una curva típica, y si tengo otra mineral, tiene otra pendiente. Y finalmente, la fracción arcilla no es nada más que eso, índice de plasticidad sobre fracción arcilla. Lo que equivaldría, por ejemplo, a decir si yo estoy en un punto específico para un suelo dado, y por decir algo, el índice de plasticidad es ese y la fracción arcilla es esa, muy bien. Entonces aquí hay un valor de índice de plasticidad y aquí hay un valor de fracción de arcilla. Entonces el dividir el índice de plasticidad sobre la fracción arcilla es lo que resulta ser la actividad. La actividad es el índice de plasticidad sobre la fracción de arcilla. Valores típicos dependiendo los minerales y el tipo de arcilla. Para arcilla de caolín con muscovita, actividad típica, este valor 0,4 a 0,5. Caolinita 0,5 a 0,75. Hillita 0,75 a 1,25. Y morillonita mayor de 1,25. Entonces la actividad que solo esa definición termina siendo un indicador además de expansión. Pero nos quedamos ahora tranquilos entendiendo que se trata de una definición, una relación de índice de plasticidad con la fracción arcilla. ¿Desean hacer alguna pregunta? Bien, entendido aquello, estamos listos
para la última definición de hoy, el gráfico de plasticidad. El gráfico de plasticidad es el índice de plasticidad en función del límite líquido, esos que he definido el día de hoy. Y en este gráfico, una persona, Casagrande, se ocupó de poner una línea recta con una ecuación y la llamó línea U. Y dijo, esta línea, que por supuesto en este gráfico está definida siempre en la misma posición con una ecuación dada, hace la diferencia entre el suelo que existe y el que no. Una combinación aquí no es un suelo real. Y además esta misma persona puso una línea A, otra vez una recta, totalmente definida, con una ecuación definida, y que hace la diferencia entre lo que está arriba, arcilla, y lo que está abajo, limo. Esa es la idea del gráfico de plasticidad. Es un gráfico que da una combinación entre índice de plasticidad y límite líquido que va a permitir decidir si se trata de una arcilla o un limo. Entre tanto, solo sepamos esa definición de gráfico de plasticidad. El índice de plasticidad en función del límite líquido con dos líneas, la U y la A. La U define lo que no es suelo del suelo que existe y la A define la separación entre arcilla y limo. Y con eso me quedo tranquilo, eso es lo que necesitaba saber en cuanto a consistencia del suelo. La siguiente clase, mañana viernes, vamos a acabar con el límite de contracción, eso es lo que falta ver, el ensayo detrás, y dos ejercicios asociados con el límite de contracción. Entre tanto, solo estemos listos a que mañana les abra, porque al final de la clase voy a abrir su formulario para inscribirse a la primera pregunta del primer parcial el día lunes sobre lo que hemos llevado. Entonces mañana voy a habilitar el formulario y tienen hasta el sábado para llenarlo y el domingo yo voy a preparar todo lo necesario para los que se inscriben al examen con los compromisos, con los requisitos que hemos hablado. La primera parte habla de los requisitos, la segunda parte los compromisos para dar un examen virtual. Si se comprometen a aquello, después tienen que aceptar varias cosas. Ese es el formulario en esencia y con eso pues yo asigno las preguntas correspondientes a los inscritos. Eso el domingo, por eso el formulario solo hasta el sábado. Entonces estén listos para llenar aquello. Muy bien. Entonces, con eso dicho, pueden una vez más hacer cualquier pregunta. Este es un buen momento. Muy bien. Estamos listos. Tengan muy buen día. Hasta la clase de mañana.